a hablar de los ingresos en términos tributarios con sus respectivos artículos del estatuto, ejemplos y condiciones especiales sobre los ingresos. En términos tributarios, los ingresos son fundamentales para determinar la base gravable y, en última instancia, los impuestos que deben pagarse en Colombia. El estatuto tributario regula este concepto detallando las clases de ingresos, los tratamientos especiales y las condiciones específicas según el contexto económico y fiscal también. A continuación, les explicaré los aspectos claves relacionados con los ingresos respaldados por artículos del estatuto tributario. Entonces tenemos la definición del ingreso, el cual nos dice que el ingreso se refiere a toda entrada de dinero o aumento en el patrimonio que puede ser gravado con impuestos. El artículo 26 nos dice que el ingreso bruto incluye todos los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos o causados en el periodo gravable. Por ejemplo, si una persona vende bienes por 100 millones y además recibe 10 millones por intereses de inversión, el ingreso bruto sería de 110 millones. Tenemos las clases de ingresos, las cuales son los ingresos gravados, que son aquellos sujetos al impuesto de renta y complementarios. El artículo 27 nos dice que los ingresos ordinarios son las ventas de bienes, servicios, intereses o dividendos. El artículo 28 nos dice que los ingresos extraordinarios son las ganancias ocasionales. Por ejemplo, una persona que vende un terreno urbano por 200 millones genera un ingreso gravado. Tenemos también los ingresos no gravados, los cuales son ingresos que no hacen parte de la base gravable por disposición legal. El artículo 56 nos dice que estos son indemnizaciones por seguros de vida. El artículo 55-1 nos dice que son las cesantías recibidas en los términos del artículo 206. Por ejemplo, un trabajador recibe 15 millones de cesantías en un retiro parcial autorizado. Estas no son gravadas. Tenemos los ingresos exentos, los cuales nos dice que son ingresos que, aunque forman parte de los ingresos gravados, están exentos del impuesto bajo ciertas condiciones. El artículo 206 nos habla que las extensiones para trabajadores, como los primeros 25% del total de los ingresos laborados. El artículo 235-2 nos dice que son incentivos a actividades económicas especiales como economía naranja y zonas francas. Por ejemplo, un empleado que gana 5 millones mensuales puede contar el 25% de sus ingresos laborales para efectos de renta exenta. Tenemos también los ingresos presuntivos, los cuales nos dice que en ciertos casos se presume un ingreso mínimo sobre el patrimonio líquido. El artículo 188 nos dice que la renta presuntiva equivalente al 0,5 o 1% del patrimonio líquido para personas jurídicas y naturales, dependiendo del periodo gravable. Un ejemplo de esto es que si una persona tiene un patrimonio líquido de 1.000 millones, se presume un ingreso de 5 millones al 0,5%. Tenemos también los ingresos diferidos, los cuales son aquellos que se reconocen en un periodo distinto al momento de su percepción, siguiendo principios contables y fiscales. El artículo 28 nos dice que sirve para definir ingresos percibidos y causados, como por ejemplo una empresa que recibe un anticipo por un contrato de 50 millones que ejecutará el próximo año. Este ingreso se diferirá hasta cumplir con la prestación del servicio. Tenemos también las condiciones especiales, lo cual nos dice que son algunos ingresos que tienen condiciones particulares para ser gravados o exentos. El artículo 48 y 49 nos habla acerca de esto, diciéndonos que son los dividendos y participaciones y que existen dos tratamientos: los dividendos no gravados y los dividendos gravados. Los no gravados sí provienen de utilidades ya gravadas a nivel empresarial, y los dividendos gravados sí provienen de utilidades no gravadas. Por ejemplo, si una empresa distribuye 100 millones en dividendos, estos pueden estar sujetos a una retención en la fuente dependiendo de su origen.
como nos dice el artículo 368-1, perdón, nos dice que es un tratamiento especial para ingresos obtenidos en economías solidarias como las cooperativas. Tenemos también los ingresos en actividades internacionales, el cual nos relata que es el tratamiento, que el tratamiento varía si los ingresos son de fuente nacional o extranjera. El artículo 24 nos dice que determina que se considera ingreso de fuente nacional, y el artículo 254 nos dice que es la aplicación de descuentos por impuestos pagados en el exterior. Un ejemplo de esto sería cuando un residente colombiano recibe 20 millones por una inversión en Estados Unidos. Este ingreso está sujeto al descuento tributario del impuesto extranjero. Y eso sería. Bueno, ¿qué son los costos para fines fiscales? Los costos son todos aquellos desembolsos necesarios para producir o adquirir bienes que generen ingresos dependiendo del objeto social de cada persona jurídica. Para que sean aceptados por la DIAN deben cumplir ciertas condiciones, requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. En el artículo 59, la regla general reconoce el costo fiscalmente cuando ha sido devengado contablemente en el periodo gravable, y la NIF nos habla del principio del devengo siempre en el momento que ocurre el hecho y no cuando éste es pagado en unidades monetarias. Una condición especial es que solo se aceptan costos que estén relacionados directamente al causar la actividad productora de la persona jurídica. Pero estos artículos dicen que hay casos especiales donde el costo contable no coincide con el fiscal, ya sea por deterioro parcial en inventarios, intereses implícitos en compras a crédito. En este caso solo se reconoce el valor nominal de la factura y no los intereses causados durante la adquisición de estos. Mediciones a valor razonable. Esto solo es deducible cuando se vende un activo en propiedades de inversión. Y recordemos que la NIF nos habla de propiedad de inversión siempre y cuando éstas cumplan ciertas condiciones, ya sea la revalorización de una empresa o cualquier activo que sea mayor, que esté en propiedad a mayor de 2 años. Deterioro de activos no depreciables, solo deducibles al momento de enajenación o baja de cuentas. Otros resultados integrales, más conocidos como ORIS, que se reconocen fiscalmente solo cuando se transfieren a resultados o se da de una baja contable. Por otra parte, el artículo 64 habla de la disminución del inventario, en casos que se puede deducir el inventario sin haberlo vendido. Pérdidas hasta del 3% por destrucción o pérdida natural. Aplica si hay un sistema de inventario permanente y se demuestra la causa, pero solo es deducible hasta el 3%. Obsolencia o destrucción técnica, chatarrización. Se debe hacer un acta firmada con detalles del producto, costo y justificación. Inventarios asegurados, que solo deduce la parte no cubierta por parte del seguro. Un ejemplo práctico es de una empresa que compre mercancía por valor de 10 millones de pesos a crédito y este está soportado directamente con factura. El costo deducible son los 10 millones de mercancías, pero los intereses generados por el préstamo, por el crédito, no son deducibles. Los costos fiscalmente deducibles deben cumplir con requisitos específicos establecidos en el Estatuto Tributario. No basta con que estén registrados contablemente, deben tener soporte, causalidad en muchos casos, un hecho económico que sea cierto. Conocer esto permite una correcta planeación tributaria y evitar sanciones de la DIAN. Me presento, mi nombre es Roger Andrés Benavides y esta vez voy a hablar sobre los gastos en términos tributarios en Colombia. Este es un tema relevante ya que debemos comprender cómo las empresas y las personas naturales determinan la base gravable sobre el impuesto de la renta. Entonces, nos enfocaremos en los gastos deducibles, en qué condiciones deben cumplirse
y algunos artículos relevantes del estatuto tributario. Entonces, comenzando con el tema, tenemos que los gastos en términos tributarios son las erogaciones o salidas de dinero que la empresa realiza o las personas naturales realizan para el desarrollo de su actividad económica. En el contexto tributario, los gastos deducibles son los que se pueden restar a los ingresos brutos para calcular la renta gravable líquida. Eh, Contando con el primer artículo, tenemos el artículo 107 del Estatuto Tributario, que dice: son deducibles los gastos realizados durante el año o periodo gravable en el desarrollo de la actividad productora y de renta, y que tenga relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la misma. Esto lo que quiere decir es que cualquier gasto no puede ser deducible. Entonces, para que un gasto pueda ser deducible, debe cumplir con las tres condiciones. La primera es causalidad, es de que el gasto debe estar directamente relacionado con la obtención de ingresos. La segunda condición es necesidad, es de que el gasto debe estar relacionado o debe ser necesario para la generación o para generar la renta. Y el tercero y última condición es la proporcionalidad, es de que debe guardar relación con la actividad económica del contribuyente. Otro tema para tener en cuenta es de que no todos los gastos serán aceptados por la DIAN. Por ejemplo, las multas o sanciones impuestas por autoridades, donaciones no certificadas o gastos personales no relacionados con la actividad económica. Algunas condiciones especiales o limitaciones podríamos tener en cuenta el artículo 107, raya 1, que su nombre se denomina limitación de deducciones, que este nos cuenta dos puntos, que el primero dice: atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo a deducir será el 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente realizados. El segundo punto de este artículo dice: los pagos salariales y prestacionales cuando provengan de litigios laborales. ¿Qué son los litigios laborales? Son los conflictos que el empleador haya tenido con el empleado y que esto haya llevado ante un juez. Entonces, serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la deducción de salarios. Otra condición a tener en cuenta es que los gastos en el exterior deben tener retención en la fuente y cumplir con los tratados internacionales si aplican. También, teniendo en cuenta el artículo 771, raya 5, que su nombre se denomina medios de pagos para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, nos hablan sobre si se superan ciertos topes, no se aceptarán como deducibles, a menos que se hagan a través del sistema financiero, que esto nos habla sobre los gastos que son pagados en efectivo. Para entender, siguiendo pues el artículo 771 raya 5, para entender lo que conforma el sistema financiero, hay que contar con 4 medios de pagos, que son depósitos, transferencias o giros bancarios, cheques al primer beneficiario, tarjetas débito o crédito u otros medios autorizados por el gobierno nacional. Entonces, según este artículo, si usted el gasto no lo paga por ninguno de estos medios de pagos nombrados y lo hace por medio del efectivo, pues usted contará con unos topes estipulados en este artículo. También hay que hablar sobre
las deducciones especiales, que podrían ser como los intereses por préstamos educativos, donaciones a entidades sin ánimo de lucro, que esto tenemos con ello el artículo 125 denominado incentivo a la donación del sector privado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional. Que este artículo 125 lo que nos habla es de que las personas jurídicas obligadas al impuesto sobre la renta, pero que en el ejercicio hayan realizado donaciones para la construcción, dotación y mantenimiento de bibliotecas públicas y asimismo privadas, pues pueden deducir es el 100% del valor donado para calcular el impuesto sobre la renta, que eso lo que hará es que el impuesto sobre la renta reduzca. También contamos con el artículo 387 denominado deducciones que se restarán de la base de retención, que esto lo que nos habla es sobre la, digamos, primeramente sobre la deducción de por intereses en préstamos de vivienda.